Bienvenidos a la clase Hemorragia cerebral hipertensiva. La hemorragia cerebral provoca más daño que un ACV isquémico y su principal causa es la hipertensión arterial. Esta clase estará dividida en 4 partes: epidemiología y clasificación, diagnóstico y pronóstico, complicaciones y tratamiento. Primera parte: epidemiología y clasificación. El ACV hemorrágico tiene mayor mortalidad y mayor discapacidad que el ACV isquémico. Estudios epidemiológicos poblacionales han mostrado que la hemorragia cerebral da cuenta del 10 a 30% de los ACVs, con una mortalidad de 30 a 60% a 6 meses, tal como observamos en las gráficas de supervivencia, con una alta mortalidad inicial, la cual se mantiene pero nunca se equipara en relación al ACV isquémico. Adicionalmente, presenta alta morbilidad con solo 1 de cada 5 pacientes autónomos a 6 meses. Lamentablemente, existe menos investigación y luego menos evidencia de cuál es el mejor manejo del ACV hemorrágico, por lo que estos datos no han variado en los últimos 25 años. En nuestro registro hospitalario, un 15% de los ACVs corresponden a una hemorragia intraparenquimatosa y un 5% a una hemorragia subaracnoidea. De las hemorragias intraparenquimatosas, el 70% son atribuidas solo a la hipertensión arterial, con un 15% a angiopatía amiloidea, un 5% a malformaciones arteriovenosas y un 5% a trastornos de la coagulación. Esta proporción varía según grupo etario, siendo en las personas más jóvenes mayor la proporción de malformaciones arteriovenosas y en las personas mayores mayor la proporción de angiopatía amiloidea. La hemorragia intracerebral puede clasificarse en primarias para la etiología hipertensiva o amiloidea o como hemorragia secundaria para las otras causas. No obstante, esta clasificación nos dice poco sobre el estudio, el manejo y el pronóstico de las distintas etiologías que pueden provocar una hemorragia intracerebral. De esta manera se desarrolló la clasificación SMASH-U, que sí tiene implicancias en cuanto al manejo. S de estructural, malformaciones arteriovenosas, cavernomas, fístulas durales. M de medicamentos como anticoagulantes, antiplaquetarios. A de angiopatía amiloidea. S de condiciones sistémicas como puede ser trombocitopenia o una insuficiencia hepática. H de hipertensión arterial y U de undetermined o indeterminada. Como vemos en la gráfica de Kaplan-Meier, la sobrevida de estas etiologías es muy diferente. Las causas estructurales suelen tener mucho mejor pronóstico vital a largo plazo, mientras que aquellas asociadas a anticoagulantes o a enfermedades sistémicas graves son las que tienen mayor mortalidad. En un grupo intermedio observamos a la hipertensión arterial, a la angiopatía amiloidea o a las hemorragias de causa no determinada. Del mismo modo, es útil hacer una clasificación topográfica rápida que permita establecer grandes grupos etiológicos. La hemorragia profunda en personas hipertensas, sobre el 90%, la hipertensión es la causa de la hemorragia, mientras que las hemorragias lobulares varían la etiología a lo largo de la vida. En personas jóvenes, bajo 40 años, las malformaciones arteriovenosas son una causa frecuente de hemorragia lobular, mientras que en personas mayores, sobre 60 años, la angiopatía amiloidea también puede provocar este tipo de hemorragia. Hay que recordar que la hipertensión arterial también es una causa frecuente de hemorragias lobulares. Las hemorragias secundarias a hipertensión arterial tienen sitios predilectos dentro del encéfalo, los que conocemos como sitios típicos. El más frecuente es la hemorragia putaminal, que compromete los ganglios basales. En segundo lugar, la hemorragia lobular. Tercer lugar, el tálamo. Cuarto lugar, el núcleo dentado a nivel del cerebelo. Y en sexto lugar, el puente. Son infrecuentes y excepcionales las hemorragias hipertensivas en el mesencéfalo y en el bulbo raquídeo. Parte 2. Diagnóstico y pronóstico.
Ante un déficit focal súbito, la existencia de síntomas acompañantes como vómitos, cefalea, compromiso de conciencia, rigidez de nuca o marcada hipertensión son sugerentes de una hemorragia intracerebral. De entre ellos, no obstante, es la impresión global del clínico entrenado lo que tiene un mayor poder discriminador. Sin embargo, y en definitiva, no es posible discriminar clínicamente entre un ACV isquémico de un hemorrágico, siendo irreemplazable e indispensable realizar una neuroimagen previo a la toma de decisiones clínicas. En cuanto a las neuroimágenes, si bien la tomografía es el examen de elección, la resonancia tiene similar sensibilidad para el diagnóstico de hemorragia intracerebral. Un estudio realizado en California comparó 200 pacientes con menos de 6 horas de evolución de una hemorragia intracerebral y se les realizó tanto tomografía como resonancia con menos de 30 minutos de diferencia entre ambas. Con 4 evaluadores se encontró una concordancia de un 96% entre ambos exámenes, con índices de correlación interobservador tanto para resonancia como tomografía muy elevados. Esto da la ventaja a la tomografía, ya que esta es más rápida, más disponible, más barata y mejor tolerada que la resonancia. No obstante, en etiologías distintas de la hipertensión arterial, la resonancia cerebral puede aportar valiosa información para el diagnóstico, por ejemplo, de angiomas cavernosos, angiopatía amiloidea u otras malformaciones vasculares. Para predecir el riesgo de morir por una hemorragia intracerebral en un paciente que ingresa al hospital, existe una sencilla y útil herramienta, el ICH-Score o Score de Henfield. Este score se construyó de análisis multivariado, identificando variables que independientemente se asociaran a peor mortalidad a 30 días. El score se aplica al ingreso del paciente y es independiente de las medidas terapéuticas que se instalen. Las variables que construyen el score son el Glasgow de ingreso, el volumen de la hemorragia, si la hemorragia es infratentorial o no, si hay vaciamiento intraventricular, la edad del paciente, dicotomizada en 80. En el gráfico de barras vemos como un paciente con un puntaje de 2 tiene una mortalidad cercana al 30%, mientras que con 3 puntos la mortalidad llega al 80% y con 4 y 5 puntos es cercana al 100%. No hay pacientes con ICH score de 6, ya que una hemorragia de más de 30 cc infratentorial no llega con vida al hospital. Para valorar el pronóstico funcional existen distintos instrumentos como el Funk Score, el cual se encuentra disponible como lectura complementaria. No obstante, la sola clasificación topográfica ya tiene una importancia pronóstica funcional importante. Como vemos en la gráfica, en cuanto a la composición pronóstica en términos de escala de ranking, las hemorragias profundas suelen tener peor pronóstico funcional que las hemorragias lobulares, incluso si es que éstas tienen menores volúmenes. Tercera parte, complicaciones. Los pacientes con hemorragia intracerebral suelen complicarse durante su evolución. Si bien durante la segunda semana suelen ser complicaciones más bien infecciosas o derivadas de la postración, durante la primera semana es frecuente que existan causas neurológicas de deterioro clínico. De entre ellas, el crecimiento precoz del hematoma, el vaciamiento intraventricular, el edema perilesional, la hidrocefalia, las convulsiones son las más importantes. Adicionalmente, pueden haber alteraciones metabólicas o infecciones que cursen de manera más precoz. El crecimiento precoz de la hemorragia o resangramiento es una temida complicación. Esta sucede en casi un tercio de los pacientes en las primeras 24 horas. No obstante, se define de forma exigente y arbitraria como un crecimiento sobre un 33% del volumen basal de la hemorragia.
Esto significa que muchos pacientes que tienen crecimientos menores y que presentan deterioro neurológico hoy no son considerados como tal por los ensayos clínicos. Observamos aquí el crecimiento de una hemorragia intracerebral. En la tomografía de ingreso se observa una pequeña hemorragia putaminal derecha que a la hora se ha duplicado en su volumen y además presenta vaciamiento intraventricular. A las 6 horas tenemos una catástrofe con un gran hematoma que compromete prácticamente todos los ganglios basales y además ha incrementado el vaciamiento intraventricular con presencia de hidrocefalia. El paciente se mantuvo severamente hipertenso durante todo ese periodo. Con el objetivo de identificar oportunamente a aquellos pacientes que van a presentar un crecimiento precoz de la hemorragia, se ha intentado buscar algún predictor imagenológico que permita implementar medidas terapéuticas oportunas en aquellos pacientes de mayor riesgo. En la secuencia observamos una tomografía con una hemorragia en el putamen izquierdo, en el cual al realizar un angioTAC y ver los cortes finos, lo que llamamos la imagen de adquisición, vemos en la flecha negra en la imagen B y la flecha blanca en la imagen C la presencia de extravasación de contraste en la periferia de la hemorragia. Esto significa que hay sangramiento activo. Posteriormente, en la imagen D observamos cómo se ha más que duplicado el volumen de la hemorragia. Es decir, en este paciente se identificó un predictor que, por ejemplo, podría haber permitido un manejo más agresivo de la presión o implementar alguna terapia hemostática en cuanto éstas se validen para evitar el crecimiento de la hemorragia. El spot sign se encuentra en un 30% de los pacientes antes de las 6 horas de evolución. Otra complicación importante es el edema perilesional. Este llega al máximo cerca del 7º día de evolución y puede mantenerse durante toda la segunda semana. En la imagen, en el día 1 observamos el hematoma en blanco con una lesión hiperdensa, sin efecto de masa, sin desviación de línea media, mientras que el día 10 vemos en blanco una lesión hiperdensa bastante más pequeña, pero con una lesión hipodensa digitiforme que provoca efectos de masa y desviación de línea media. En la fisiopatología del edema perilesional suceden una serie de hitos fisiopatológicos, algunos en serie, otros en paralelo. Lo primero es la retracción del coágulo, en el que los elementos figurados quedan en el centro y el plasma queda en la periferia del hematoma. El plasma, rico en proteínas, va a provocar que se active la cascada de la coagulación y del complemento. La activación de la cascada de la coagulación va a llevar a una activación suprafisiológica de la trombina, lo cual es útil para la hemostasia, pero deleterio ya que participa en la activación de una respuesta inflamatoria, como también de provocar un daño directo por disrupción de la barrera hematoencefálica. El complemento genera un complejo membranolítico que va a provocar la lisis de los glóbulos rojos con liberación de fierro y de especies reactivas de oxígeno. La hemoglobina, a su vez, al degradarse, provoca productos tóxicos que también van a favorecer el edema. Finalmente, hay disfunción mitocondrial con estrés oxidativo y hay apoptosis en el tejido alrededor del hematoma, lo cual hace que el volumen final de lesión sea mayor que el volumen inicial de la hemorragia. Esto explica el mal pronóstico funcional que presentan estos pacientes. Cuarta parte. Tratamiento. Hecho el diagnóstico de hemorragia intracerebral, debe definirse en qué tipo de unidad será hospitalizado el paciente. La gran mayoría y el ideal es que se hospitalicen en una UTAC, es decir, una unidad especializada en el manejo de pacientes con ACV. No obstante, hay pacientes en que por su condición cognitiva o funcional previa, o bien por la gravedad de la hemorragia actual, se define un manejo conservador.
En esos casos, el paciente puede ir a una pieza de baja complejidad para ser acompañado por sus familiares en manejo o cuidado de fin de vida. Pacientes, por otra parte, especialmente graves por puntaje pronóstico, por necesidad de protección de vía aérea, de soporte hemodinámico o soporte ventilatorio, deben hospitalizarse en una unidad de cuidados intensivos. En conjunto con el intensivista y con neurocirujano, debe definirse si el paciente va a necesitar o no de algún tipo de intervención quirúrgica. Si el paciente tiene una sospecha de malformación vascular, hay que hacer una angiografía y discutir el mejor tratamiento con un equipo multidisciplinario. Esto considera radioterapeutas, neurocirujanos funcionales, neurocirujanos vasculares, neurólogos vasculares. En la unidad de tratamiento de ataque cerebral UTAC hay que hacer un manejo adecuado de la presión arterial, neuroprotección no farmacológica, corregir la coagulación, implementar las medidas de profilaxis y de rehabilitación pertinentes al momento y condición clínica del paciente. En el manejo hospitalario del paciente con una hemorragia intracerebral es fundamental constituir un equipo multidisciplinario cerebrovascular que contribuya a la toma de decisiones clínicas de consenso. Este debe ser integrado no solo por un neurólogo y neurocirujano vascular, sino que también debe considerar neurólogo intervencionista, neurocirujano de radiocirugía y al médico intensivista. Adicionalmente, el equipo de rehabilitación es fundamental en el manejo en fase aguda del paciente con ACV hemorrágico, ya que contribuye significativamente a reducir las complicaciones y a mejorar el pronóstico funcional. Durante muchos años hubo poca o nula investigación en cuanto a cuáles son las mejores prácticas a implementar en el tratamiento de un paciente con una hemorragia intracerebral. Afortunadamente esto ha ido cambiando en los últimos años y ya disponemos de guías de medicina basada en evidencia. Sin embargo, las recomendaciones aún son muy basadas en opiniones de expertos y persisten grandes controversias, por ejemplo en aspectos como el uso de anticonvulsivantes, el tratamiento de la hipertensión, el uso o no de terapia hemostática y qué pacientes se benefician de cirugía. No obstante, hay recomendaciones generales que son importantes de tener presentes. Como todo paciente crítico, hay que aplicar el ABC, vía aérea permeable, respiración, circulación, aportar oxígeno si es necesario y proteger vía aérea si es que el Glasgow se encuentra en menor a 8. Hay que tomar exámenes generales con énfasis en las pruebas de coagulación, ingresar al paciente idealmente a una UTAC, poner una línea arterial para la titulación de la presión y tratamiento con drogas intravenosas si es que el paciente ingresa con una presión arterial media sobre 130, usar suero fisiológico por sobre suero glucosado, ya que este tiende a incrementar la injuria, controlar por lo mismo estrictamente el hemoglucotés y mantener al paciente eutérmico. Estas medidas son las que llamamos de neuroprotección no farmacológica y son muy importantes para limitar las consecuencias y complicaciones en la fase aguda del paciente con hemorragia intracerebral. Si bien existen pocas recomendaciones basadas en la evidencia para el manejo del paciente con hemorragia intracerebral, la hospitalización en UTAC es la excepción. La única recomendación terapéutica que tiene peso de la evidencia es el ingreso de los pacientes a una UTAC. Al igual que el ACV isquémico, los pacientes con un ACV hemorrágico, independiente el subtipo y la edad, se benefician en términos de reducir mortalidad y dependencia si son hospitalizados en unidades específicas a cargo de personal entrenado y con un manejo protocolizado. Sabemos que los pacientes con hemorragia intracerebral que persisten severamente hipertensos tienen peor pronóstico, resangran más, tienen peor resultado funcional y tienen mayor mortalidad. Por lo tanto, es intuitivo ir a tratar la hipertensión arterial. Si bien existen distintos algoritmos y esquemas propuestos, el presentado en la diapositiva parece el más sencillo. Con 3 grupos, pacientes escasamente hipertensos con presión sistólica menor de 150, los cuales no debieran tratarse,
Pacientes muy hipertensos con presión arterial sistólica sobre 220 o diastólica sobre 140 que debieran tratarse directamente con nitroglicerina o nitroprusiato como vasodilatadores, y un gran grupo intermedio que son los pacientes que se encuentran con presión arterial sistólica entre 150 y 220 o diastólica entre 105 y 120. Estos pacientes debieran tratarse con bolos inicialmente de labetalol, luego una infusión si es necesario, salvo contraindicación, como asma bronquial o bradicardia. En esos casos se puede usar urapidilo, nicardipino o captopril. Es muy importante tener presente que debe evitarse las bajas bruscas de la presión arterial, sobre todo en las primeras horas, ya que esto puede inducir fenómenos isquémicos a nivel cerebral. Del mismo modo, debe evitarse la variabilidad, es decir, que la presión a ratos esté muy alta y a ratos muy baja. Sin embargo, revisiones sistemáticas y metaanálisis no han demostrado que el tratamiento agresivo de la hipertensión disminuya la mortalidad a 3 meses o la muerte o dependencia al mismo plazo. El tratamiento agresivo de la hipertensión arterial ha demostrado ser seguro y reducir la expansión de los hematomas. No obstante, no mejora el pronóstico funcional ni la sobrevida. En cuanto al tratamiento quirúrgico, existe mucha controversia en la hemorragia intracerebral. Todos estaremos de acuerdo que un paciente con una pequeña hemorragia lobular con baja repercusión funcional no va a necesitar de una intervención. Del mismo modo, aquel paciente con una hemorragia lobular, voluminosa, en Glasgow bajo y con inminente mal pronóstico. En cuanto al tratamiento quirúrgico de la hemorragia intracerebral, existe mucha controversia. Si bien hay consenso que pacientes con pequeñas hemorragias profundas no necesitan de operarse, ya que probablemente van a tener un buen pronóstico, del mismo modo, pacientes con hemorragias lobulares voluminosas y Glasgow bajo tampoco debieran operarse, ya que estos pacientes con toda seguridad van a fallecer. Sin embargo, entre ambos escenarios existe un grupo de pacientes donde no es claro quiénes y cuándo tienen que operarse. Probablemente las esperanzas están puestas en lo que hoy llamamos como cirugía mínimamente invasiva. Hay que pensar que para acceder a la profundidad del cerebro es necesario traspasar y seccionar la corteza cerebral con el inminente riesgo de secuelas neurológicas. Así, el procedimiento con pequeñas corticotomías que introduzcan sondas pequeñas, delgadas, que licúen primero los hematomas para luego absorberlos, probablemente son los que entreguen mejor resultado funcional. Sin embargo, hasta aquí solo disponemos de series de casos, faltando estudios randomizados con la debida potencia para avalar esta indicación. Como ideas finales, es importante que recordemos que la hemorragia cerebral es una enfermedad grave y discapacitante, que la hipertensión es la principal causa, que la tomografía tiene similar rendimiento que la resonancia para su diagnóstico y que el score pronóstico de Gentfield predice de manera muy precisa la mortalidad a 30 días. Del mismo modo, es importante tener presente que las causas de deterioro neurológico son predecibles y que el control estricto de la presión arterial, si bien es seguro e intuitivo, no ha demostrado beneficios en términos de morbimortalidad. Finalmente, los pacientes con ACV hemorrágico también se benefician de ingresar a un OTAC.